Mis padres eligieron renunciar a sus derechos parentales en lugar de volverse sobrios cuando tenía 4 años. Ahora, 30 años después, he tenido éxito sin ellos y me acaban de contactar porque piensan que les debo dinero. Mis padres biológicos, que me entregaron cuando tenía 4 años, ahora están exigiendo legalmente 150.000 euros. Verás, no recuerdo mucho de mis primeros años, solo a mi papá llevándome a armarios oscuros por la noche para aliviarse, o la vista de mi mamá vaciando mi alcancía, luego manteniéndose despierta por 72 horas con la metanfetamina que compró con cada último centavo. Los servicios infantiles finalmente se involucraron después de que salí de mi casa con una aguja en el bolsillo y mis vecinos me vieron. Llegaron a verificarnos a mí y a mis padres. Drogados en el lugar, eligieron voluntariamente renunciar a sus derechos parentales en lugar de luchar por mí. Mi abuela del lado materno intervino y se convirtió en mi tutora legal. Crecer con ella fue como vivir en un universo diferente. Me cocinaba comida y me cambiaba los pañales. Trabajaba 2 empleos para mantenernos a flote. Mañanas en la cafetería del hospital y noches limpiando oficinas. Pero nunca se perdió una obra escolar o conferencia de padres y maestros. Sin embargo, no podía deshacerme de la fantasía de que mis padres algún día aparecerían reformados y listos para amarme. Y entonces, les escribí cartas cada mes desde los 7 hasta los 14 años. Abuela tenía su dirección, y aunque lo desalentaba, nunca me impidió enviarlas. Ni una vez recibí respuesta. Revisaba obsesivamente el buzón, convencida de que este sería el día. Nunca fue así. El punto de quiebre llegó durante mi graduación de preparatoria. Era la mejor estudiante, y abuela había ahorrado por meses para hacerme una fiesta. 2 días antes de la ceremonia, mi padre llamó. No había escuchado su voz en 15 años, pero la reconocí instantáneamente. Dijo que se había enterado de mi graduación y quería asistir. Mis manos temblaron mientras le daba los detalles. Incluso reservé 2 asientos en primera fila, moviendo a los amigos de abuela para acomodarlos. Nunca aparecieron. Pasé toda la ceremonia escaneando la multitud, apenas escuchando mi propio discurso. Los asientos vacíos parecían burlarse de mí. Esa noche, mientras todos celebraban, me encerré en el baño y lloré hasta no poder respirar. Abuela me encontró ahí y me abrazó mientras finalmente acepté la verdad. No era nada para ellos, sino un capítulo cerrado. Canalicé mi dolor en propósito. Con el aliento de abuela y la ayuda de becas por necesidad, entré a una universidad de primer nivel para premedicina. La escuela de medicina siguió, luego una residencia agotadora en cirugía cardíaca. Abuela asistió a cada hito, incluso cuando tuvo que usar silla de ruedas. Cuando finalmente me convertí en médico adjunto a los 32, mi primer acto fue pagar su hipoteca y renovar su casa. Mi sobrino David, el hijo de mi prima, siempre había sido como un hermanito para mí. Cuando entró a la escuela de medicina el año pasado, pero no podía pagarlo, no dudé. Liquidé mis inversiones y cubrí su matrícula de los primeros 2 años, aproximadamente 120.000 euros. Se sintió como completar un círculo, dándole el apoyo que recibí. Y fue entonces cuando reaparecieron. La llamada llegó un martes por la noche. Estaba revisando notas quirúrgicas cuando apareció un número desconocido. La voz de mi madre era más vieja, más ronca, pero inconfundible. Sin hola. Sin, ¿cómo has estado durante los últimos 29 años? Solo, escuché que estás pagando la escuela de medicina de David. Mi boca se secó. ¿Cómo conseguiste este número? Solo algo de investigación. No importa. De todos modos, tu hermana necesita ayuda con la universidad. ¿Mi qué? Tu hermana. Tiene 19 años. Derecho en la estatal. Muy inteligente, pero la matrícula nos está matando. La forma casual en que lo dijo, como si hubiéramos estado charlando regularmente, como si no me hubiera abandonado, como si debería importarme una hermana que nunca supe que existía, me revolvió el estómago. No tengo hermana, dije. No seas difícil, respondió. Ayudaste al hijo de tu prima, pero no a tu propia hermana. Colgué. Pensé que eso sería todo hasta que los papeles de la demanda llegaron al hospital 2 semanas después, creando una escena que aún me hace encoger. Mis padres me están demandando por 150.000 euros, alegando responsabilidad filial, bajo una ley estatal obscura, que hace a los hijos adultos potencialmente responsables de mantener a padres indigentes. Su argumento es que al darle dinero a mi sobrino, he demostrado la capacidad financiera para mantenerlos a ellos y a su hija, mi hermana real, como lo ponen en la presentación. Lo que hace esto particularmente doloroso es que soy china, y en China, mantener una relación respetuosa con tus padres como hijo o hija, a pesar de cómo te trataron, se ve como crucial. Este parece ser exactamente el ángulo que mi madre y padre están tomando. Varios parientes de mis padres, personas que nunca se preocuparon por mí durante mi infancia, han comenzado a llamar, diciéndome que estoy trayendo vergüenza a la familia al forzar a mis padres a demandar. Mi abogada piensa que deberíamos ganar, pero me ha advertido que estos casos pueden complicarse, especialmente con un componente cultural. Está preocupada de que a pesar de que cualquier persona cuerda pueda ver que tengo razón, podría realmente perder este caso. En la cultura china, la piedad filial no es solo un concepto bonito, es una obligación fundamental que supera casi todo lo demás, incluyendo qué tan mal los padres puedan haber tratado a sus hijos. Mis padres aparentemente han estado diciéndole a cualquiera que escuche que soy una hija sin corazón, que se hizo rica y olvidó de dónde vino. Espero por Dios ganar. Los papeles de la demanda llegaron con un oficial de justicia que se aseguró de que todos en la unidad cardíaca me vieran siendo notificada. Mis manos temblaron mientras leía la jerga legal durante mi descanso para almorzar en la sala de descanso del hospital. 20 minutos después, mi teléfono vibró con un correo del abogado de ellos y una denuncia modificada, agregando alegaciones de difamación. Ahora estaban alegando que había estado esparciendo mentiras maliciosas sobre su pasado para dañar su reputación en la comunidad. Dejé mi café
y miré fijamente las nuevas páginas. Las alegaciones de difamación se centraban en conversaciones que había tenido con miembros de la familia extendida que se habían acercado después de escuchar sobre la demanda. Aparentemente, mencionar el abuso y abandono constituía asesinato deliberado de carácter. La ironía no se me perdió. Habían renunciado a sus derechos para evitar lidiar con que su uso de sustancias fuera documentado, y ahora alegaban que discutir esa historia documentada era difamación. Mi turno terminó a las 7, pero me quedé hasta tarde para terminar las gráficas. El estacionamiento estaba casi vacío cuando finalmente me dirigí a mi auto. Fue entonces cuando la vi. Mi madre estaba cerca del ascensor, posicionada perfectamente para interceptarme. Ninguna coincidencia. Claramente había investigado mi horario. Solo quiero ver a mi hija exitosa. Su voz se extendió por la estructura de concreto, mientras dos enfermeras de pediatría pasaban. Disminuyeron la velocidad, reconociendo el drama que se desarrollaba. Mi madre se había vestido cuidadosamente. Ropa modesta, maquillaje mínimo, luciendo en todos los aspectos como la madre preocupada, en lugar de la mujer que había robado a su hija de 4 años para dinero de drogas. La acusación salió de mí antes de que pudiera detenerla. Me entregaste. Las palabras salieron como un grito enojado que hizo eco en las paredes. Mi compostura profesional se destrozó completamente. La seguridad se acercó, pero no hacia mi madre, hacia mí. Ella permaneció calmada, manos enlazadas mientras yo parecía la inestable. Lamento que te sientas así, dijo suavemente, lo suficientemente alto para que la audiencia que se reunía escuchara. Hemos estado en recuperación por años. Solo queremos hacer las paces. Su patrón de respiración desencadenó algo visceral, el mismo ritmo que recordaba de esas noches en el armario, la respiración de mi padre contra mi cuello. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. La seguridad gentilmente sugirió que me fuera a casa. Mi madre se alejó lentamente, deteniéndose a charlar con las enfermeras que habían presenciado todo. Me quedé en mi auto por 20 minutos, las manos temblando demasiado para conducir. La mañana siguiente trajo una nueva crisis. Dr. Martínez, mi socio quirúrgico, me atrapó entre procedimientos. Su hija tenía un recital de piano esa noche, a la misma hora que un reemplazo de válvula de emergencia. Alternábamos la cobertura para eventos personales, un acuerdo tácito construido durante 3 años de trabajar juntos. Pero esa noche también casualmente era cuando mi abogada podía reunirse sobre la denuncia modificada. Tomé la decisión que se sentía inevitable. El cuidado del paciente venía primero, siempre. Le dije a Martínez que cubriría la cirugía y reprogramé con mi abogada. Lo que no sabía era que mis padres habían estado observando, esperando exactamente este tipo de oportunidad. Mientras pasé 4 horas en el quirófano reemplazando una válvula mitral que fallaba, mis padres visitaron la iglesia de mi abuela. Llegaron durante su servicio regular de miércoles por la noche, sentándose atrás al principio, luego moviéndose gradualmente hacia adelante mientras la gente los reconocía. Para cuando salí de la cirugía, se habían establecido como padres amorosos en recuperación, tratando de reconectarse con la familia. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas. El primer mensaje de voz era de la amiga de abuela, señora Chen. Tus padres están aquí en la iglesia. Les están diciendo a todos que están haciendo las paces. Tu abuela no sabe qué hacer. El segundo vino de mi sobrino David, pánico evidente en su voz. Tía, la oficina de ayuda financiera llamó. Están diciendo que podría haber problemas con mi financiamiento por alguna demanda. ¿Qué está pasando? El tercero era de la abuela misma, su voz pequeña y confundida. Están diciendo que quieren arreglar las cosas, que han estado sobrios por años. No sé qué creer. 3 crisis estallaron simultáneamente. Mi paciente comenzó a tener paro cardíaco justo cuando estaba a punto de irme. Corrí de vuelta al quirófano, la adrenalina dominando el agotamiento. Mientras el equipo trabajaba para estabilizarla, mi teléfono se iluminó con mensajes. Mis padres estaban ahora en casa de la abuela. La escuela de David amenazaba con congelar su financiamiento pendiente de resolución de obligaciones financieras familiares. Salvar a mi paciente significó perder cualquier oportunidad de interceptar a mis padres. Para cuando sus signos vitales se estabilizaron y pude irme, habían pasado 2 horas con mi abuela, tejiendo su narrativa de redención y reconciliación. Mi dedicación a mi paciente, la cualidad misma que me hacía un buen médico, había sido utilizada como arma contra mí. Conduje a casa de la abuela a medianoche. Todavía estaba despierta, sentada en su cocina con una taza de té que hacía mucho se había enfriado. El olor del perfume de mi madre permanecía en el aire, diferente del que solía usar, pero de alguna manera aún reconocible. Parecen diferentes, dijo abuela silenciosamente. Tu padre va a reuniones de alcohólicos anónimos. Tiene un padrino. Me mostró su ficha de 1 año. Los siguientes días se difuminaron juntos. El padrino de mi padre, aparentemente desconocedor de la historia, completa, se ofreció a ser testigo de carácter. Mis padres habían elaborado su narrativa de recuperación perfectamente, tomando suficiente responsabilidad para parecer genuinos mientras pintaban su demanda como un intento desesperado de reconectarse con su hija alienada que se rehusaba a perdonar. David llamó de nuevo, confundido y herido. Mi madre se había acercado a él directamente, ofreciéndose a ayudar con su papeleo de préstamo estudiantil. Dijo que tiene experiencia con ayuda financiera por haber ayudado a mi tía a través de la universidad. Me dijo, ¿por qué no me dijiste que tenía una tía? La grieta en su voz me rompió el corazón. Mi madre había encontrado su debilidad, el peso aplastante de la deuda de la escuela de medicina, y se posicionó como útil, comprensiva. Ya estaba reescribiendo la historia, y David, abrumado con la escuela y las finanzas, estaba comenzando a escuchar. Descubrí los estados de cuenta bancarios por accidente durante una verificación de salud domiciliaria para abuela. El cajón de su escritorio estaba ligeramente abierto, y vi el logo familiar de su banco anterior. Dentro, había estados de cuenta mostrando retiros que coincidían con las fechas de mis bonos de ahorro de la infancia,
bonos que abuela me había ayudado a comprar con dinero de cumpleaños, recompensas de boletas de calificaciones, cada pequeño logro celebrado con una pequeña inversión en mi futuro. La evidencia estaba justo ahí, prueba de que mis padres habían cobrado bonos destinados a mi educación, pero estaba en casa de abuela como su representante médica, verificando sus medicamentos y presión arterial. Tomar esos documentos violaría las regulaciones HIPAA. Me quedé congelada. Evidencia de robo visible pero legalmente intocable. Fue entonces cuando llegó la enfermera visitante para la verificación semanal de abuela. Me encontró fotografiando los estados de cuenta con mi teléfono. La situación se veía exactamente como lo que los investigadores de abuso de ancianos advierten. Miembros de la familia husmeando a través de documentos financieros durante visitas médicas. Necesitaré documentar esto, dijo la enfermera cuidadosamente, sus ojos compasivos pero profesionales. Es protocolo cuando observamos a miembros de la familia accediendo a información financiera durante visitas de salud. El departamento legal del hospital me contactó al día siguiente. Necesitaban los historiales médicos de mis padres para la renovación de mi seguro por negligencia. Procedimiento estándar, pero solo mis padres podían proporcionar su información. La trampa era elegante. Rechazar y arriesgar mi cobertura, o contactar a padres que usarían cualquier interacción como evidencia de que me estaba involucrando con ellos. Mi insomnio empeoró. Me sorprendía conduciendo por su motel después de los turnos, necesitando saber dónde estaban, qué estaban planeando. Mi hipervigilancia desencadenó los recuerdos de abuela sobre la partida de mi padre. Te estás comportando exactamente como cuando tu padre se fue, dijo una noche, siempre vigilando la puerta, sobresaltándote con los ruidos. Mi respuesta al trauma, invisible por décadas, ahora parecía inestabilidad. Mis padres se unieron al grupo de Facebook del auxiliar del hospital. Su primera publicación incluía fotos con pacientes del pabellón infantil, voluntarios en camisetas a juego esparciendo alegría. Cuando tomé captura de pantalla de la publicación para enviar a mi abogada, advirtiendo que estaban infiltrando mi lugar de trabajo, me veía mezquina y paranoica. Los pasos diarios continuaron. No podía detenerme. Una tarde, seguí el auto de mi madre al campus de la Universidad Estatal. Mi prima me vio estacionada afuera del edificio de Derecho y después preguntó por qué los estaba acechando. La palabra dolió, porque no estaba completamente equivocada. Estaba rastreando sus movimientos, documentando sus ubicaciones, construyendo evidencia que me hacía ver obsesionada. El siguiente movimiento de mis padres fue magistral. Ayudaron a abuela a inscribirse en un mejor seguro suplementario de Medicare, genuinamente ahorrándole dinero en medicamentos. Pero ahora controlaban los detalles de su cobertura, creando influencia sobre sus decisiones médicas. La firma de mi padre en los formularios estaba fechada. La misma fecha, me di cuenta con escalofríos, que uno de los incidentes del armario que había documentado en terapia años atrás. El agotamiento afectó mi trabajo. Me sorprendí a punto de administrar la dosis incorrecta de heparina, corrigiendo justo a tiempo. No se hizo daño, pero el reporte del incidente notó el estrés familiar afectando el rendimiento. Las palabras permanecerían en mi archivo, evidencia de capacidad en declive. Mi mejor amiga Sara quería apoyarme, pero su esposo, un trabajador social, expuso la realidad brutal. Si apoyo oficialmente tus alegaciones sobre la situación de vida de tu abuela, estoy obligado a reportar. Los servicios de protección infantil tendrían que investigar sus condiciones de vida también. El sistema diseñado para proteger estaba forzando a los aliados a elegir entre amistad y obligación legal. Los colegas susurraban después de encontrarme llorando en el armario de suministros entre cirugías. Alguien publicó en el grupo de Facebook de profesionales médicos preocupados sobre el doctor inestable cuyo drama familiar estaba afectando el cuidado del paciente. Me di cuenta con horror creciente de que mi reputación profesional construida durante décadas se estaba desmoronando en tiempo real. La mentira de mi madre sobre visitar mensualmente casualmente coincidía con la cita fija de peinado de abuela. La peluquera, cuando fue cuestionada, confirmó ver a mi madre regularmente, no visitando a abuela, sino solo haciéndose el cabello en el mismo salón. Pero el testimonio sonaría como corroboración. Incluso mis amigas estaban siendo atraídas a su red. Mi madre se ofreció a conectar la boutique de Sara con proveedores más baratos a través de sus conexiones de red de recuperación. La oferta parecía genuina, incluso útil. Sara admitió que lo estaba considerando. Los márgenes de pequeños negocios eran ajustados, y los ahorros serían significativos. Cuando traté de probar que nunca habían visitado usando los registros de seguridad del hospital, descubrí que había violado HIPAA al acceder a registros de visitantes sin autorización apropiada. Tener razón me hizo ver criminalmente negligente. Mi necesidad de evidencia me había llevado al peligro legal. Después de documentar otra mentira, me detuve en un bar cerca del hospital. Una cerveza para calmar mis nervios. Un miembro de la familia de un paciente me fotografió y lo publicó en el mismo grupo de Facebook. Doctor con problemas de adicción familiar bebiendo solo en el bar. La narrativa se escribió sola. Me estaba convirtiendo en mis padres. Nos paramos en los escalones del tribunal. Ningún lado capaz de retroceder. No podían retirarse sin admitir su estafa. No podía ceder sin poner en peligro a abuela y habilitar su manipulación. La batalla destruiría mi carrera médica o expondría su abuso. No quedaba terreno intermedio. Mi madre comenzó a asistir a los seminarios de salud pública del hospital sobre recuperación de adicción. Se posicionaba en la primera fila durante cada sesión, compartiendo su historia de redención con personal y pacientes por igual. Las frases de recuperación que citaba sonaban familiares. Fueron tomadas directamente de correos que había enviado años atrás, rogándole que buscara ayuda. Utilizó como arma mis propias palabras sobre perdón y segundas oportunidades, presentándolas como su viaje personal de transformación. La confrontación ocurrió en la cafetería del hospital. Mis padres me acorralaron durante el almuerzo,
voces elevadas lo suficiente para atraer atención. Los acusé de acoso, alegaron que los amenacé. Al final del intercambio acalorado, ambos creíamos completamente nuestras versiones. Las imágenes de seguridad después mostrarían gestos agresivos de ambos lados, haciendo imposible determinar quién era el agresor. La solicitud de descubrimiento de mi abogada descubrió algo devastador. Mis viejos correos a mis padres, escritos entre los 7 y 14 años, aparecieron en su archivo de evidencia, página tras página de un niño desesperado rogando por amor, prometiendo ser buenos si solo regresaran. Las cartas socavaron mi narrativa de ser un niño abandonado que había seguido adelante. En su lugar, me pintaron como alguien que desesperadamente quería reconciliación hasta que mis padres finalmente se acercaron. Mi hermana comenzó a contarles a sus profesores de prederecho sobre su situación. Repetiría la misma historia en grupos de estudio y conversaciones casuales, cómo su exitosa hermana doctora se rehusaba a ayudar con la matrícula por un rencor contra sus padres. La narrativa se extendió a través de la comunidad universitaria, cada recontado agregando otra capa de crueldad percibida a mi carácter. El timbre ring de abuela, que había instalado para su seguridad, se convirtió en evidencia contra mí. Las imágenes mostraban a mis padres llegando con provisiones, ayudando con trabajo de jardín, verificando su bienestar. Sin contexto, parecían hijos devotos cuidando a una madre anciana, mientras yo aparecía ausente. Las marcas de tiempo mostraban que visitaban durante mis horas de trabajo, un detalle que hacía que mi dedicación a mi carrera pareciera negligencia. El juez del tribunal familiar revisó mis alegaciones de abuso con escepticismo. Sin reportes policiales o documentación médica de mi infancia, mis alegaciones parecían excusas convenientes para evitar responsabilidad filial. Los papeles de terminación voluntaria mostraban que mis padres habían firmado renunciando a derechos, pero no por qué. El juez vio a una hija tratando de castigar a padres que ya habían pagado por sus errores con décadas de separación. Descubrí que mis padres habían estado intentando acceder a cuentas bancarias conjuntas antiguas que abuela había olvidado que existían. Cuentas de cuando mi madre era adolescente. Usando las contraseñas guardadas de abuela, cambié las credenciales de inicio de sesión para prevenir acceso. Pero mi historial de navegador reveló estas acciones protectivas, haciendo parecer que estaba ocultando activos o manipulando las finanzas de abuela para mi propio beneficio. La cuenta de Instagram de mi hermana explotó con publicaciones sobre trabajar 3 empleos para pagar la universidad. Se fotografiaba en cada lugar de trabajo, turno matutino en cafetería, posición vespertina en biblioteca del campus, restaurante noches y fines de semana. Las publicaciones etiquetaban a nuestra familia extendida e incluían subtítulos sobre cómo su hermana doctora, que pagó 120.000 euros por la educación de un primo, no ayudaría a su propia hermana. La comunidad china local compartió las publicaciones ampliamente, cada compartir agregando otra voz al coro de condena. Mi terapeuta recibió una citación para mis registros. La solicitud específicamente pedía documentación de cualquier declaración preocupante sobre padres hecha durante nuestras sesiones. Años de procesar trauma ahora serían distorsionados en evidencia de una mujer inestable fijada en venganza. El espacio terapéutico donde había trabajado para sanar se convirtió en otra arma en su arsenal. Intenté grabar a mi padre durante un encuentro casual en el supermercado, pero notó mi teléfono inmediatamente, anunciando en voz alta que estaba tratando de fabricar evidencia. Otros compradores se voltearon a mirar mientras hacía la víctima. Un padre siendo perseguido por una hija vengativa. El reporte de incidente archivado por la seguridad de la tienda me describió como la agresora. Mis padres se ofrecieron como voluntarios para manejar las citas médicas de abuela, presentándose como hijos cariñosos dando un paso adelante, mientras yo estaba demasiado ocupada con el trabajo. Ahora controlaban su horario de medicamentos, tiempos de citas, y tenían acceso a su información médica. Cada cita les daba más influencia, más oportunidades para presentar su narrativa a proveedores de salud que no conocían nuestra historia. La intérprete china del hospital enfrentó una elección imposible cuando mis padres presentaron una queja por discriminación. Conocía la verdad sobre nuestra situación familiar, pero necesitaba su trabajo para mantener a sus propios hijos. Cuando se le pidió verificar traducciones durante una sesión de mediación, eligió la seguridad de su familia sobre la precisión, permitiendo que la versión de mis padres permaneciera sin ser desafiada. Pequeños detalles comenzaron a atormentarme. Mi madre usaba el brazalete de jade de abuela, una reliquia familiar que misteriosamente le había sido obsequiada. Mi padre usaba los anteojos de lectura de abuela, alegando que los suyos estaban rotos, y ella había insistido en que tomara los suyos. El aroma del perfume de lavanda de abuela se adhería a la ropa de mi madre después de cada visita. Estas pequeñas invasiones se sentían como robo, pero eran imposibles de probar. Mis padres hicieron una oferta a través de su abogado. Retirarían la demanda si firmaba una declaración jurada, estableciendo que el abandono había sido un malentendido y accedía a proporcionar apoyo financiero mensual. La carta enfatizaba cómo esto traería paz a los años finales de abuela, permitiéndole ver a su familia reconciliada. Mi rechazo fue inmediatamente reenmarcado como elegir ego sobre la felicidad de una mujer anciana. Una revelación sacudió mi certeza. Los registros del tribunal mostraban que mis padres no estaban drogados cuando terminaron sus derechos. Estaban en abstinencia. La cronología que había construido en mi memoria estaba equivocada. Aún eran adictos que habían elegido sustancias sobre mí. Pero el detalle específico al que me había aferrado por décadas era impreciso. Este pequeño error me hizo cuestionar todo lo demás que pensé que sabía. La declaración de abuela cambió todo. Agotada por el conflicto desgarrando a su familia, reveló que había mantenido un diario por 30 años. El diario documentaba cada vez que mis padres habían pedido dinero,
cada visita que terminaba con dinero cambiando de manos. Ambos equipos legales se sentaron aturdidos mientras producía cuaderno tras cuaderno, su escritura temblorosa cronicando décadas de solicitudes financieras, pero el diario reveló algo más. El dinero que abuela daba no era robado o coaccionado. Lo había dado libremente, esperando desesperadamente que cada pago mantuviera una conexión entre mi madre y yo. Cada euro era una inversión en una reconciliación que nunca llegó. Lo que yo había visto como robo, abuela lo había visto como el precio de mantener viva la esperanza. Mi prima enfrentó una decisión imposible. Apoyar significaba potencialmente exponer a sus propios hijos a la manipulación de mis padres. Eligió mantener distancia, protegiendo a su familia mientras compartía privadamente información perturbadora. Mis padres habían hecho preguntas detalladas sobre pólizas de seguro de vida, sobre quién cuidaría a abuela si algo me pasara. Las implicaciones nos helaron a ambas. Comencé a adoptar las tácticas de mis padres, organizando encuentros accidentales con mi hermana en la cafetería de su campus. Nuestra primera conversación fue cuidadosamente orquestada. Pregunté sobre sus clases, ofrecí consejos de estudio, hice el papel de hermana mayor útil, todo mientras notaba los moretones en sus brazos que el maquillaje no podía ocultar completamente, la forma en que se sobresaltaba cuando sonaba su teléfono, el agotamiento que iba más profundo que trabajar 3 empleos. Escondidos en el archivero de abuela, encontré viejos registros de servicios de protección infantil después de mi remoción. Los documentos revelaron investigaciones y visitas supervisadas que no recordaba. A mis padres se les habían dado oportunidades de recuperar la custodia, pero habían fallado en cumplir requisitos básicos. Los registros serían evidencia crucial, pero los había encontrado antes de que mis padres se dieran cuenta de que existían. La ventaja era temporal, pero vital. Un nuevo jugador entró al juego. Mi tía biológica materna, mencionada en los registros de servicios de protección, me contactó después de ver noticias de la demanda. Alegaba que abuela le había prometido la casa décadas atrás, cuando había ayudado a cuidarme de bebé mientras mis padres festejaban. Ahora quería asegurar que su reclamo estuviera protegido, agregando una tercera parte a nuestra batalla ya compleja. El conflicto de 3 vías consumió mi atención. Mientras manejaba la demanda, protegía a abuela de mis padres y me defendía contra el reclamo de propiedad de mi tía. Perdí el resurtido del medicamento para el corazón de abuela. La farmacia notó el retraso, agregando otra marca contra mí en la narrativa de una nieta negligente demasiado ocupada, peleando para proporcionar cuidado apropiado. Mis tarjetas de crédito se agotaron por honorarios legales, mientras mis padres usaban los pagos del seguro social de abuela para su cuarto de motel. La desigualdad financiera se convirtió en otra arma. Se presentaron como padres luchando forzados a vivir en pobreza, mientras su hija adinerada acaparaba recursos. El hecho de que había gastado todo defendiéndome contra su demanda fue convenientemente omitido. La confrontación en el restaurante de dim sum favorito de abuela traumatizó a todos los presentes. Mis padres llegaron durante su almuerzo semanal con amigas, convirtiendo una comida pacífica en un campo de batalla. La mesera anciana, que había conocido a nuestra familia por décadas, se derrumbó llorando, rogándonos que paráramos. El dueño del restaurante nos pidió a todos que nos fuéramos y no regresáramos. Otro espacio seguro destruido. La administración del hospital me puso en licencia, pendiente de revisión de cómo el drama familiar estaba afectando el cuidado del paciente. La carta oficial citaba múltiples incidentes, el casi error de medicamento, estallidos emocionales presenciados por el personal y quejas sobre mi comportamiento errático. Mi reemplazo era una joven asistente cuya madre asistía a reuniones de alcohólicos anónimos con mi padre. La conexión se sintió deliberada. Otro movimiento en su juego de ajedrez. Dormí en mi auto en el estacionamiento del hospital, demasiado agotada para conducir a casa, pero incapaz de enfrentar mi apartamento vacío. Mientras tanto, mis padres le dijeron a todos en la iglesia que estaban cuidando a la madre que los había repudiado, pintándose como santos, devolviendo bien por mal. La narrativa se extendió a través de la congregación, cada recontado, agregando otra capa de martirio a su imagen. El ruego de abuela rompió mi determinación. Me encontró organizando archivos de evidencia en su mesa de cocina, rodeada de estados de cuenta bancarios y documentos legales. Sus palabras fueron simples, pero devastadoras. Me rogó que lo dejara ir antes de que la pelea me consumiera también. Estaba cansada de ser el premio en una guerra entre su hija y nieta. El dolor en su voz me hizo darme cuenta de cómo nuestra batalla estaba destruyendo a la persona misma que alegaba proteger. Mi investigación del pasado de mis padres comenzó a afectar a personas inocentes. Una joven residente que había proporcionado información sobre sus visitas al hospital enfrentó revisión disciplinaria por violar confidencialidad del paciente. La pregunta inocente de su hija sobre por qué mami estaba triste agregó otro peso a mi conciencia. Su esposo amenazó con el divorcio si permanecía involucrada con el drama familiar de una colega inestable. A pesar de conocer la destrucción que estaba causando, no podía parar. La compulsión de reunir evidencia para probar mi verdad sobrepasó todo lo demás. Cada persona que trató de ayudar se convirtió en daño colateral. Sus carreras y relaciones tensas por asociación con mi situación tóxica, las cualidades mismas que me hacían un buen cirujano, determinación, enfoque, rechazo a rendirse, estaban destruyendo vidas a mi alrededor. La pregunta de David durante una sesión solitaria de papeleo me detuvo en seco. Preguntó qué pasaría si abuela realmente quisiera ayudarlos. La consulta simple expuso una suposición que nunca había examinado. ¿Estaba protegiendo a abuela o usándola como arma en mi propia guerra? Mi incapacidad de responder inmediatamente reveló más de lo que cualquier acusación podría. Desesperada por contrarrestar la narrativa, inestable, hice una revelación calculada. Durante una reunión de personal sobre la importancia del apoyo de salud mental,
Revelé públicamente mi internación psiquiátrica durante la residencia. La admisión estaba destinada a mostrar que había buscado ayuda y me había recuperado, pero fracasó. Ahora no era solo inestable. Tenía un historial documentado de problemas de salud mental que mis padres podían explotar. Los registros de servicios de protección infantil revelaron otra verdad devastadora. Mis padres tuvieron otro hijo después de mi remoción. Las notas de visitas supervisadas mostraron comportamiento preocupante, pero no se archivaron reportes formales de abuso. Se les había dado otra oportunidad mientras yo no pude proteger a una hermana que no sabía que existía. La culpa de este descubrimiento me consumió. Si hubiera sabido, podría haberla salvado de lo que pasó en esa casa. El abogado de mis padres presentó una moción de emergencia para adelantar la fecha del juicio, citando la salud en declive de abuela. El movimiento nos tomó desprevenidos. Mi abogada estaba en una conferencia y no pudo responder inmediatamente. La cronología expedita significaba menos tiempo para preparar, menos tiempo para reunir evidencia, menos tiempo para construir nuestra defensa. Otra ventaja táctica ganada a través de planificación cuidadosa. En un momento de claridad dolorosa, me di cuenta de que mi madre genuinamente creía que merecía apoyo. En su mente, los mejores años de su vida fueron sacrificados a la adicción causada por depresión posparto. Había construido una narrativa donde ella era la víctima, donde sus hijos le debían por el sufrimiento que había soportado. La ilusión era completa e inquebrantable. Las motivaciones de mi padre eran más complejas. Vergüenza por fallar a su familia mezclada con una creencia genuina de que mi éxito de alguna manera le pertenecía. En su lógica retorcida, mis logros solo eran posibles porque me había entregado, por lo tanto, merecía compensación por su sacrificio. El sentido de derecho era impresionante en su narcisismo. La investigación alcanzó un nuevo mínimo cuando decidí usar a abuela como carnada. Arreglé para que ella mencionara una herencia inexistente durante una llamada telefónica, sabiendo que mis padres revelarían sus verdaderas intenciones. El plan funcionó. Inmediatamente comenzaron a hacer preguntas detalladas sobre cantidades y acceso. Pero había roto mi promesa de mantener a abuela fuera del conflicto directo, cruzando una línea que había jurado respetar. La doctora bondadosa que siempre había trabajado dentro de las reglas estaba desapareciendo. En su lugar, estaba una estratega calculadora que abuela no reconocería. Manipulé conversaciones, puse trampas, usé la confianza de la gente contra ellos. Cada victoria se sentía vacía porque requería convertirme en alguien que despreciaba. La transformación era necesaria, pero aplastante para el alma. La evidencia finalmente llegó a través de la relación con mi hermana. Durante una sesión de estudio nocturna, agotada y vulnerable, admitió que sus padres habían entrenado su testimonio. Me mostró mensajes de texto con frases específicas para usar, historias que contar, emociones que mostrar. La admisión fue grabada en mi teléfono, escondido en mi mochila, pero verla llorar sobre perder a la única familia que había conocido hizo que la victoria supiera a ceniza. Nos sentamos en el baño del tribunal, ambas llorando por razones diferentes. Ella lloró por padres que la usaron como arma. Yo lloré por la hermana que no pude salvar y la inocencia que ambas habíamos perdido. El momento de conexión era real, pero no pudo superar las circunstancias que nos dividían. Regresamos a lados opuestos, ambas víctimas de los mismos manipuladores. La contrademanda de mis padres por angustia emocional encontró simpatía con el juez anciano. Vio una familia desgarrada, hijos adultos peleando por dinero, mientras una mujer anciana sufría. Los matices de abuso y manipulación se perdieron en la narrativa simple de piedad filial. Las lágrimas de mis padres parecían genuinas para alguien que no conocía su talento para la actuación. Todo dependía del testimonio de abuela, pero sus problemas de memoria, exacerbados por estrés y cambios de medicamento, la convirtieron en un testigo poco confiable. Confundía fechas, mezclaba eventos, y a veces olvidaba cuál hija era cuál. El abogado de mis padres explotaría cada inconsistencia, cada momento de confusión, para desacreditar su relato. Mi bondad pasada se convirtió en otra arma contra mí. Había enseñado conceptos médicos básicos a mi hermana durante nuestros encuentros en cafeterías, ayudándola a entender anatomía para sus créditos de ciencias prederecho requeridos. Ahora, preguntó por qué la ayudaría con tarea pero no ayudaría a nuestra madre con gastos básicos. La pregunta entregada con confusión genuina cortó más profundo que cualquier acusación. La comunidad médica se dividió drásticamente. Colegas que lidiaron con miembros de familia adictos entendieron las tácticas de manipulación y me apoyaron silenciosamente. Otros, particularmente aquellos que creían en redención y segundas oportunidades, me vieron como implacable y cruel. La cafetería del hospital se convirtió en un campo de batalla de conversaciones susurradas y lados elegidos. La investigación sobre ley de responsabilidad filial reveló una realidad dura. El estatuto requería capacidad de pagar, pero no hacía concesiones para abuso emocional sin documentación. El abandono solo no era una exención, a menos que fuera acompañado por condenas criminales u órdenes de restricción del tiempo del abuso. Mis padres habían sido lo suficientemente inteligentes para evitar crear ese rastro de papel. Cobré un favor de 30 años de la amiga de abuela en la cafetería del hospital. Había presenciado las visitas de mis padres a través de los años, los vio irse con dinero mientras abuela se quedaba sin ropa nueva o comestibles apropiados. Su testimonio establecería un patrón de explotación financiera, pero dejó claro que no arriesgaría su pensión, admitiendo que había ayudado a esconder activos de ellos. La amiga testificó cuidadosamente, confirmando el patrón de tomar dinero mientras no proporcionaba apoyo real. Pero sin admitir su propio involucramiento en proteger los recursos de abuela, su testimonio careció del impacto completo. Caminó en una cuerda floja entre verdad y autopreservación, otra víctima de la manipulación de mis padres. El diario escondido reveló algo más oscuro durante el contrainterrogatorio.
Abuela había documentado amenazas veladas que mi padre hacía durante las visitas, comentarios sobre accidentes que les pasaban a personas ancianas viviendo solas, observaciones sobre su horario de medicamentos, menciones de qué tan fácil sería para alguien caerse por las escaleras. Continuó encontrándose con ellos de todos modos, creyendo que su presencia prevenía resultados peores. La sala del tribunal se quedó silenciosa, mientras el fiscal leyó entrada tras entrada de intimidación documentada. Mis manos temblaron mientras vi a abuela explicar su razonamiento. Había reunido evidencia mientras permanecía vulnerable, eligiendo peligro potencial sobre perder toda conexión con su hija. El sacrificio aturdió a todos los presentes, incluyendo al abogado de mis padres, que barajó papeles nerviosamente. La llave de la caja de seguridad apareció en el bolso de abuela durante un receso. La había mantenido secretamente por años, pagando en efectivo para evitar rastros de papel. Adentro, descubrimos grabaciones que había hecho usando una vieja grabadora de casetes escondida en su canasta de tejer. Las cintas capturaron a mis padres discutiendo sus demandas financieras, planeando sus tácticas de manipulación, riéndose de mis cartas emocionales. Pero la evidencia tuvo un costo. Abuela había vivido con miedo por años, documentando amenazas mientras permanecía accesible para protegerme de esquemas peores. Las grabaciones revelaron que había sabido sobre su uso de sustancias, continuando mucho después de que alegaran sobriedad. Sin embargo, había mantenido la ficción para preservar mi esperanza. Me senté en el pasillo del tribunal procesando esta revelación. Mi abuela había sacrificado su paz mental, viviendo bajo amenaza constante porque creía que mantener alguna conexión me protegería. El peso de su elección aplastó mi pecho. El juez ordenó un receso mientras revisaba las grabaciones. Mis padres se amontonaron con su abogado, caras pálidas mientras se dieron cuenta de que sus propias palabras los condenarían. Las manos de mi madre temblaron mientras jugó torpemente con su moneda de Alcohólicos Anónimos, el accesorio que le había servido también, ahora inútil, contra la verdad grabada. Durante el descanso, tomé una decisión que sorprendió incluso a mi abogada. Le instruí perseguir protección civil en lugar de cargos criminales. Abuela no querría a su hija en prisión, y necesitaba honrar ese deseo no expresado. La elección se sintió como aceptar la filosofía de abuela: protección a través de límites, no destrucción. La certificación de consejero de adicción de mi padre se convirtió en la siguiente revelación. El documento listaba su fecha de sobriedad como hace 18 meses, contradiciendo directamente su testimonio sobre visitar a abuela mientras estaba limpio por años. Los registros bancarios mostraron retiros de la cuenta de abuela durante su supuesto periodo de recuperación. Presenté la cronología sin atacar su jornada de recuperación. Los hechos hablaron claramente. La explotación financiera había continuado durante adicción activa, no a pesar de la recuperación. Mi madre se dio cuenta demasiado tarde de que había evitado la trampa de parecer vengativa sobre sus alegaciones de sobriedad. El testimonio del contador forense resultó devastador. Décadas de retiros sospechosos se alinearon perfectamente con las visitas de mis padres, escalando cada vez que enfrentaron presión financiera. El patrón era innegable: explotación sistemática disfrazada como reconciliación familiar. Mi tía testificó después, inicialmente para apoyar su propio reclamo de propiedad, pero enfrentada con evidencia de la explotación de mis padres, no pudo mantener sus mentiras. Confirmó el patrón de manipulación financiera, admitiendo que los había visto tomar dinero mientras abuela se quedaba sin necesidades. Su testimonio, dado a regañadientes para proteger sus propios intereses, corroboró todo. El juez ordenó evaluación comprensiva de la capacidad actual de abuela y contabilidad forense completa de sus finanzas. El tribunal determinaría si había ocurrido abuso financiero y qué protecciones eran necesarias. Las caras de mis padres se desmoronaron mientras se dieron cuenta de que su demanda había desencadenado exactamente el escrutinio que habían tratado de evitar. El investigador de fraude del banco autenticó las grabaciones y patrones de retiro. Su análisis clínico despojó la manipulación emocional, presentando hechos que no podían ser disputados. La evidencia mostró no solo tomar dinero, sino explotación calculada del amor de una mujer anciana por su hija. El colapso de mi madre llegó repentinamente. Enfrentada con prueba innegable, comenzó a sollozar sobre cómo la adicción había robado su vida, cómo merecía compensación por su sufrimiento. La sala del tribunal vio mientras revelaba su creencia genuina de que sus hijos le debían por el dolor de sus propias elecciones. La ilusión era completa. Realmente se veía como la víctima. Las preguntas del juez cortaron a través de su actuación. Hizo preguntas específicas sobre amenazar a abuela, sobre tomar dinero, mientras alegaba recuperación. Las respuestas de mi madre revelaron la profundidad de su sentido de derecho. Creía que su sufrimiento justificaba cualquier daño a otros. Cuando se me ofreció la oportunidad de perseguir cargos de abuso de ancianos, elegí cuidadosamente. El proceso criminal destruiría cualquier oportunidad de que mi hermana mantuviera una relación con ellos, si así lo elegía. En su lugar, solicité órdenes de protección civil y restitución financiera al patrimonio de abuela. Mi hermana observó desde la galería mientras la narrativa cuidadosamente construida de nuestros padres colapsó. La evidencia los reveló no como adictos en recuperación buscando reconciliación, sino como manipuladores calculadores que habían usado lenguaje de recuperación para explotar simpatía. Sus lágrimas mostraron reconocimiento de patrones que había experimentado pero no podía nombrar. La decisión del juez llegó firmemente. El reclamo de responsabilidad filial fue negado completamente. Mis padres fueron ordenados a cesar todo contacto con abuela y reembolsar robos documentados. Una orden de restricción protegería a abuela de explotación adicional. Podían mantener su jornada de recuperación, pero no a expensas de su víctima. La reacción de la comunidad china se dividió dramáticamente. Algunos ancianos mantuvieron que la piedad filial superaba todo, que debía apoyar a los padres independientemente del abuso. Otros, particularmente aquellos que habían experimentado adicción en sus familias,
Entendieron que los valores culturales no podían excusar la explotación. La división forzó conversaciones incómodas sobre tradición versus protección. Las respuestas de mis colegas variaron similarmente. Algunos desaparecieron de mi vida profesional, incómodos con el desorden del trauma familiar hecho público. Otros se acercaron privadamente, compartiendo sus propias historias de parientes adictos y manipulación. Las experiencias compartidas crearon vínculos inesperados. Mis padres dejaron el tribunal, aún proclamando su victimización a cualquiera que escuchara. Habían perdido su demanda, pero mantuvieron su ilusión, diciéndoles a reporteros que era sin corazón por elegir la ley sobre el amor. La narrativa continuaría en su comunidad, pero la protección legal ahora les impedía actuar sobre ella. Regresé al trabajo gradualmente, reconstruyendo mi práctica mientras manejaba las consecuencias. Algunos médicos que referían pacientes se retiraron, incómodos con la notoriedad. Otros enviaron más pacientes, respetando mi compromiso tanto con la familia como con los límites. La práctica evolucionó, más pequeña pero más alineada con mis valores. Mi hermana se acercó a través de su consejera académica, no nuestros padres. Quería entender nuestra historia familiar sin su filtro. Arreglé para que accediera a los registros de servicios de protección infantil y documentos del tribunal, dejando que los hechos hablaran en lugar de narrativas competitivas. El fondo fiduciario que establecí para su educación vino con protecciones inquebrantables. Nuestros padres no podían ni acceder ni influenciar los fondos. Podía perseguir sus sueños sin su manipulación financiera, rompiendo el ciclo que había atrapado a generaciones anteriores. El financiamiento de David fue restaurado una vez que el tribunal falló contra los reclamos de mis padres. Se sumergió en sus estudios con nueva apreciación por el sacrificio detrás de su educación. Nuestra relación se profundizó a través del entendimiento compartido de disfunción familiar y la elección de liberarse. El alivio de abuela era palpable. La ansiedad constante de manejar las demandas de su hija mientras me protegía se había levantado. Finalmente podía vivir sin miedo de manipulación o amenazas. Su salud mejoró marcadamente una vez que el estrés terminó. Establecimos nuevas rutinas con límites claros. Manejé el cuidado médico de abuela mientras un fiduciario nombrado por el tribunal manejó sus finanzas. La separación nos protegió a ambas de acusaciones futuras mientras aseguraba que sus necesidades fueran satisfechas. Mi hermana y yo comenzamos a construir una relación independiente de nuestros padres. Las reuniones de café se convirtieron en sesiones de estudio, luego conversaciones genuinas sobre nuestros traumas diferentes pero conectados. No podíamos recuperar nuestra infancia perdida, pero podíamos elegir nuestra relación futura. La revisión del hospital concluyó con recomendaciones para mejores sistemas de apoyo para personal, enfrentando crisis familiares. Mi experiencia había expuesto vacíos en su programa de asistencia a empleados. Los cambios implementados después ayudarían a colegas futuros a navegar situaciones similares. Algunos puentes quemados no podían ser reconstruidos. Amistades tensas por mi investigación nunca se recuperaron. Relaciones profesionales dañadas por mi inestabilidad percibida permanecieron distantes. El costo de proteger a abuela incluyó pérdidas permanentes que tuve que aceptar. Pero surgieron conexiones inesperadas. Trabajadores de la salud que habían escondido sus propios traumas familiares encontraron valor para buscar ayuda. La generación más joven de la comunidad china comenzó a cuestionar la piedad filial ciega que habilitaba el abuso. Mi historia, dolorosa como era, provocó conversaciones necesarias. 6 meses después, me senté con abuela durante su chequeo cardíaco. Sus signos vitales mostraron la mejoría que vino con el estrés reducido. No discutimos a mis padres o el juicio. En su lugar, me enseñó a tejer, la habilidad que había usado para grabar evidencia secretamente, ahora reutilizada para sanación. Mi hermana envió mensajes sobre sus calificaciones del primer año, todas 10 a pesar de todo. Había canalizado su dolor en propósito, muy parecido a como yo había hecho años atrás. El ciclo de destrucción se había roto, reemplazado por elecciones conscientes de construir en lugar de derribar. La orden de restricción se mantuvo firme. Los intentos de mis padres de eludirla a través de monos voladores fallaron cuando enfrentaron consecuencias legales. Se habían mudado a otro estado, esparciendo su narrativa a nuevas audiencias que no conocían la historia completa. Guardé las transcripciones del juicio en la caja fuerte de mi oficina, no como armas, sino como recordatorios. Los documentos probaron que elegir protección sobre explotación no era cruel, sino necesario. Los valores culturales que demandaban sufrimiento y silencio no tenían lugar en mi vida. El cumpleaños número 85 de abuela llegó pacíficamente, sin visitantes inesperados, sin manipulación, sin amenazas. Solo familia que había elegido protección sobre actuación, límites sobre esclavitud. Celebramos silenciosamente, con seguridad, finalmente libres del miedo que había ensombrecido décadas. Las cicatrices permanecieron. La confianza llegó lentamente. La hipervigilancia persistió, y las reuniones familiares aún desencadenaban ansiedad, pero la sanación ocurrió en pequeños momentos. Abuela riéndose libremente, mi hermana llamando solo para charlar, David agradeciéndome por mostrarle que el amor incluye límites. La demanda de mis padres había intentado destruirme. En su lugar, expuso su explotación y liberó generaciones de su manipulación. La justicia no llegó a través de venganza, sino a través de límites que protegieron mientras permitían espacio para su propio viaje. Regresé a la cirugía con propósito renovado. Cada paciente recibió el enfoque que podía dar porque mi vida personal ya no sangraba energía en crisis sin fin. La dedicación que mis padres habían convertido en arma ahora servía a su propósito previsto: sanar a otros mientras mantenía límites saludables. El final no fue limpio o completo. El trauma no se resuelve ordenadamente, y la disfunción familiar deja marcas duraderas.
Pero habíamos elegido verdad sobre mentiras cómodas, protección sobre expectativas culturales, y amor genuino sobre obligación actuada. En esa elección yacía nuestra libertad.